Todo el pueblo está contento, todos nuestros vecinos, los pueblos, están contentísimos. Pienso que el rescate de este monumento no solamente es físico, sino también significa todo lo que complementa la fe. Además, una oportunidad para que se pueda revalorar algunos procesos culturales que han sido interrumpidos en el tiempo. Dios ha querido que se restaure nuestro templo. Perú es una zona de alto riesgo sísmico y aquí en esta región han habido ya muchas veces eventos sísmicos, producto de lo cual estos monumentos han ido deteriorándose, han aparecido mucho fisuramiento y en algunos casos colapsos, como el caso de Cuñotambo. En el año 2006, el Getty Conservation Institute quiso hacer un estudio acerca de cómo reforzar edificios históricos construidos con tierra. Y para ello vino al Perú, donde se encuentra una cantidad enorme de este tipo de edificaciones. One of the problems that earthen buildings have is that they fall into the category of unreinforced masonry buildings. That means that, in an earthquake, they suffer from sudden collapse. One of the major issues with earthen sites is that the techniques that exist to retrofit those buildings are not suitable for earthen materials. En el año 2007 hubo un terremoto que tuvo su epicentro en el departamento de Ica. Días después del sismo, el Getty Conservation Institute realizó un viaje por la zona sur del Perú evaluando los distintos edificios. In 2009, the Getty designed the methodology to develop the seismic retrofitting project that was mostly divided in 4 phases. During the first phase, we have to choose 4 buildings that represent 4 different typologies. One of them is this cathedral, the Cathedral of Ica, that was damaged during the 2007 earthquake. We select Hotel Comercio. It's an historic site that is located in the historic center of Lima. We select Casa Arones, that is in the historic center of Cusco. And for the case of the church in the Andes, we select the Church of Cuñotambo that has never been touched, built in the 17th century and has wall paintings. En un inicio el templo nosotros encontramos en un estado de deterioro muy abandonado. En un estado muy deteriorado que yo nunca había, en otros trabajos, no había tenido esa experiencia, ¿no? Estaba en un estado donde ya el templo estaba ya a punto ya colapsar prácticamente. El templo de Cuñotambo como proyecto tiene un reto especial. Es la combinación de la forma de trabajo tradicional que tenemos aquí en nuestra región, combinada con nuevos aportes que provienen del Instituto de Conservación de Getty, referidos al reforzamiento estructural de los monumentos en adobe y también a los criterios de intervención de la pintura mural que existe, como en este caso, en gran parte del templo.
The engineers from Peru have been working on this and researching Adobe constructions for many, many years, architects as well. So there is a vast amount of information that we can take advantage of. We also have really reliable partners here that could implement the techniques that we design. Like they have a lot of expertise implementing projects. So in Cuño Tambo, the work has already started, and I think the institution is really proud and excited with the fact that we were able to do all this research through all these years, and we are able to partner with our Peruvian colleagues to actually carry on the implementation. It's not only the fact that we have provided this analysis and understanding of the seismic behavior of the church, but also we have learned a lot from the way they carry on projects. And we have been able to also work with them in the stabilization of the wall paintings prior to the retrofitting of the site. Creo que ha sido uno de los más importantes retos haber trabajado la pintura mural sin desmontar la propia pintura, es decir, trabajarlas in situ, haciendo que el problema de reforzamiento sea atacado desde afuera hacia adentro y no al revés, para no tocar la pintura mural, sino en su etapa ya de conservación. Ha sido también un proyecto académico, netamente desarrollado de manera científica y que es un aporte al estudio de la manera de reforzar edificios históricos en el proceso de su restauración. Yo espero que de aquí en adelante muchos proyectos tomen en cuenta algunos de los criterios que se han considerado en este proyecto. Yo sí estoy emocionado, que he tenido una satisfacción de trabajar con los amigos de la Getty, que nunca se me había venido trabajar con ellos y tener esa experiencia. Eso es más mi emoción. Hay una gran expectativa y una alegría poder participar de este evento. Nosotros hemos estado aquí todo este tiempo realizando este trabajo, hemos conocido a la gente y sabemos que es una calidad de gente muy especial que todavía mantiene muchas de las costumbres andinas que en esta zona felizmente coexisten en el tiempo. La recuperación del templo de Cuño Tambo va a permitir que la gente de estas comunidades vuelvan a fijarse en sí mismos y volverle a dar vida a este monumento va a ser un invalorable aporte para la cultura de la región.